Hola, el día de hoy vamos a iniciar los laboratorios de las políticas localizadas de tipo firewall. Pero antes hay que mencionar algo bastante importante y es tenerlo en cuenta cuáles son los features que SD-WAN nos permite o nos pone a nuestra disposición para tener esa seguridad en nuestro fabric. Existen varios tipos de políticas, bueno, mejor dicho, varios features, en realidad porque la mayoría de las políticas o casi todas de tipo de seguridad son aplicadas de manera localizada. Como bien sabemos, las políticas localizadas son aplicadas o son configuradas desde el vManage y son anunciadas directamente hacia los branches sin necesidad de pasar por nuestro Bismarck. Mediante esas políticas se aplican mediante el túnel de TLS que es establecido entre los controladores y los branch mediante el protocolo NetConf. Entonces, estas políticas no se aplican de una manera pushadas, por decirlo así, del lado del Bismarck mediante OMP, sino que todo lo contrario, se aplican desde directamente el vManage mediante el túnel de TLS o TLS utilizando NetConf. ¿Ok? Entonces, todos estos features, la mayoría permitidos en VIPTELA, se pueden configurar de una manera localmente en cada branch o configurarlas de el vManage como lo habíamos dicho anteriormente. Hay unos features de que no son compatibles ya que se tiene que cargar una actualización o son directamente exclusivos para los dispositivos IoXE que ya sabemos prácticamente Cisco está tomando la decisión de que todos sus equipos branch sean eh, fabricados directamente por ellos con el router OS IoXE. ¿Ok? Entonces vamos a mencionarlos. Por ejemplo, tenemos los features de Application Aware Enterprise Firewalls. Tenemos el feature de IPS o IDS. Tenemos el URL Filtering, AMP, SSL Anti-LX Proxy. Esos son cada uno de los features. Los vamos a mencionar. Hay unos que no vamos a poder hacer laboratorios por los que le mencionaba. Y también existen features que se pueden aplicar para eh, cuando nosotros o los administradores de red necesite expandir nuestro fabric hacia la nube. Como todo está orientado hacia la nube, no nos extrañe que en el futuro pues los dispositivos ya no los vamos a tener de una manera física, sino que todo va a estar en la nube. Entonces para eso SD-WAN o Cisco también implementa features de seguridad, por ejemplo el DNS Security, el Source Internet Gateway SIG, esos son los dos features a nivel de cloud que nos está ofreciendo. Pero hay otros features que los podemos implementar de una manera local en nuestro fabric. Por ejemplo, el Enterprise App Aware Firewall, que es conocido también como el Zone-Based Firewall. Y lo vamos a ver por qué más adelante. Este feature nos permite tener application visibility y un control más granular a nivel de fabric. ¿Por qué? Como lo vimos anteriormente, hoy en día está utilizando bastante la conexión directa hacia Internet, el famoso DIA. Los laboratorios que hicimos de que cada branch tiene esa conexión directa hacia Internet para poder alcanzar las aplicaciones SaaS. Office 365, Salesforce, Dropbox, etcétera. Pero, ¿qué sucede? También tenemos ese riesgo que nuestro fabric o nuestra branch pueda sufrir ataques o pueda tener tráfico malicioso que puede afectar no solamente el branch, sino que el resto de nuestra fabric. Por eso es que existe features de seguridad o de firewall, como en este caso que es el AppAware Firewall o Zone-Based Firewall, que permite tener esa visibilidad a nivel aplicativo un poco más granular. Este feature permite tener más de 1400 aplicaciones detectadas o ya reconocidas para que él pueda tener ese registro y saber cuál de estas aplicaciones son un riesgo para la organización, un riesgo para nuestro fabric. Con AppAware Firewall podemos hacer ese tipo de filtrado a nivel de aplicativo. También que nos permite también bloquear o tener esa protección a nivel de One Edge local. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro One Edge que está ubicado en un sitio remoto tenga esa seguridad de que no va a ser vulnerado, no va a ser atacado, con Application Aware Firewall también podemos tener ese tipo de control o ese tipo de seguridad, bloqueando puertos, bloqueando ataques de DOS, bloqueando ingresos maliciosos. Entonces eso nos permite también tener esa seguridad a nivel de branch. Pero
Lo más importante de este feature, y nos recalca en todos los documentos, es que tiene esa visibilidad a nivel de aplicaciones. ¿Para qué? Para que al momento que nuestra branch o nuestra sucursal tenga ese acceso directo hacia Internet, nosotros podamos identificar aplicaciones o el mismo equipo pueda identificar aplicaciones que son dañinas o que puedan tener un riesgo de vulnerabilidad para el equipo o para todo el Fabric en general. También este feature permite poder tener seguridad a nivel de branch. No solamente el branch local, con lo que habíamos mencionado anteriormente, sino que también el tráfico que va a otros branch, a otros dispositivos dentro del Fabric, que también es necesario poder tener ese filtrado de acceso o ese filtrado que determine si es necesario tener esa conectividad con los otros branch. Entonces es bastante extenso lo que nos permite, no solamente a nivel aplicativo, sino que a nivel de tráfico podemos filtrar puertos, protocolos, podemos filtrar direcciones IP, que eso es el ejemplo que vamos a ver el día de hoy. Cómo poder tener esa restricción a nivel local. Hemos venido trabajando con aplicaciones centralizadas de datos donde podemos tener ese bloqueo también eh, de puertos, poder tener ese bloqueo de servicios o de protocolos. Pero en este caso, Application Aware Firewall es un poco más extensa esa parte de filtrado y esa parte de bloqueo, que es lo que más se recomienda, utilizar una política localizada de tipo firewall para realizar ese tipo de bloqueo. Ya más que todo una política centralizada de datos, que bien es cierto se puede utilizar, pero es un poco más orientada al servicio y no orientada a la seguridad como si es Application Aware Firewall de un modo de una política localizada. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hay que mencionar también cómo trabaja Application Aware Firewall. Application Aware Firewall trabaja identificando las VPNs o dividiendo las VPNs por zonas. ¿Qué es esto? Vamos a hacer un pequeño ejemplo cómo nosotros dividimos nuestros branch a nivel de sitio, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí este sitio que es el Site 40 y dentro del Site 40 hay dos branch que cada branch tiene el mismo Site ID, pero está dividido estos dos equipos en zona o en sitio. Lo que hace Firewall Application es dividir las VPNs por zona. Una zona puede ser una VPN o más VPNs. Si nosotros vamos a transmitir una política o vamos a marcar, mejor dicho, el tráfico de una política de firewall, tenemos que aplicarlas en zona. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a hacer esa inspección del tráfico. Entonces, una zona es una VPN o más VPNs. ¿Listo? ¿Ok? Y las zonas o el tráfico que nosotros vamos a inspeccionar con Application Aware Firewall puede ser intrazona. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que la VPN 10, por ejemplo, que está en este sitio, va a ser analizado su tráfico cuando vaya al sitio del data center. Ya no lo vamos a analizar mediante sitio, sino que zona. ¿Qué significa? Que el tráfico que está acá de la VPN 10 hacia la otra VPN 10 que está en este sitio va a estar analizado en la misma zona. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma VPN. Ese análisis de tráfico entre las mismas VPNs dentro de la misma zona se le llama intrazone security, ¿ok? O intrazona o seguridad aplicada entre la misma zona, pero están en distintos sitios y se llama intrazone, ¿ok? Entonces, ese es el tipo de pair que se llama, que lo vamos a ver más adelante, que realiza Application Aware Firewall, analizando tráfico dentro de la misma VPN, que vendría siendo intrazona. Ahora, si nosotros tenemos en nuestro Fabric, como lo vimos anteriormente, que podríamos realizar una política de control, no sé si lo recuerdan, en donde intercambiamos información entre VPNs. Lo que hicimos en el laboratorio anterior fue intercambiar tablas de ruta de una VPN 10 a la VPN 20. Existen muchos casos y muchos Fabric que así están construidos su topología, compartiendo tablas de rutas en distintas VPNs. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el tema del extranet. Nosotros podemos
permitir que solamente un dispositivo o una red de una VPN tenga acceso a otra VPN con lo que vimos en Rob Leaking, en el laboratorio de control policy. Pero, ¿qué pasa con ese tráfico? Ese tráfico no está analizado. ¿Ok? Ese tráfico sí vamos a poder alcanzarlo, pero no vamos a analizarlo ni vamos a hacerle ningún tipo de firewall. Es aquí cuando entra Firewall Application Aware para poder analizar ese tráfico entre VPNs, y por ende eso va a ser un tráfico analizado en interzona. Porque, como les había mencionado, cada zona es una VPN, y si están dos VPNs en dos zonas, ese tráfico debe, en dos zonas distintas, ese tráfico debe de analizarse mediante el interzone. ¿Listo? Ahora, para que quede un poco claro, les voy a colocar aquí la pequeña presentación. Y esto era lo que les mencionaba. Un tráfico analizado en la misma VPN, si se fijan, esta VPN de la zona 1, vamos a llamarle así, es la misma VPN 1. Y aquí también está en otro branch, en otro sitio. Y la misma VPN en la misma zona se le conoce como intrazone. Ya cuando tenemos ese route leaking, estamos compartiendo tráfico con otra red de otra VPN que está en otra zona, se le llama interzone security. ¿Ok? Entonces, así trabaja Application Aware Firewall, identificando tráfico en distintas zonas o en la misma zona. Ahora, como les había mencionado, Application Aware Firewall permite tener esa visión un poco más granular analizando aplicaciones, pero también lo podemos utilizar para poder bloquear protocolos, puertos, de direcciones IP, el loopback y todo lo demás a nivel de fabric local. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a poder hacer ese bloqueo a nivel de puertos o de protocolos con el laboratorio que tiene como objetivo ese, ¿verdad? Poder bloquear el acceso de este sitio hacia esta PC que tenemos aquí con Windows XP mediante Telnet. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este dispositivo que este va a actuar como un servidor Telnet que tiene la dirección IP, vamos a ver, la 192.10.10.10 de la red 10 de la VPN 10. Entonces eso implica que nosotros tenemos que configurar Application Aware Firewall en intrazone, ¿verdad? Vamos a hacer esa política localizada de firewall en donde va a analizar el tráfico dentro de la misma zona. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar solamente en la VPN 10. Vamos a ingresar a este router y vamos a ver que en realidad este dispositivo está alcanzando vía Telnet a esta PC Windows que tenemos acá. Vamos a ingresar. Vamos a ver el routing context de la VRF10. Vamos a darle un pin primero, 10, 10, 10. La está alcanzando y vamos a ingresar vía Telnet. Como ven, está abierto. Ya logra ingresar y vamos a realizar esa política de firewall que solamente va a denegar el acceso Telnet hacia ese dispositivo viniendo de este sitio, pero lo demás sí lo va a permitir. ¿Ok? Entonces, como vemos, ya ingresó al servidor de Microsoft, al Windows, porque tiene permitido el Telnet. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar en crear esa política a nivel de CLI y a nivel de vManage. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar al OneEdge 10 para proceder a hacer nuestra política de firewall o zone-based firewall. Zone-based firewall. ¿Listo? No tenemos ninguna política. Como esta política es una política localizada de firewall, es una política que tenemos que aplicarla directamente en el dispositivo a nivel de CLI, pero a nivel de vManage actúa un poco más diferente. Ya lo vamos a ver por qué. Vamos a empezar con la configuración. Como vemos, no tenemos ninguna conexión con nuestro vSmart. ¿Por qué? Por una política localizada. Ingresamos a Policy
Y en Policy vamos a desplegar las opciones que tenemos. ¿Ok? Las normalmente políticas localizadas que vamos a encontrar en un branch son las Access List, las Cloud QoS, entre ellas tenemos Cloud QoS Map, y las que nos interesan, que son las que vamos a utilizar para nuestra política de firewall, ¿verdad? Nuestra política de Zone-Based Firewall son estas tres que tenemos acá. Zone nos permite configurar nuestra zona, que en este caso solo vamos a utilizar una zona porque es una política que va a actuar de forma intrazone. No vamos a interactuar con otra VPN, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Zone-Based Policy, esta parte es para crear nuestra política. Y el Zone Pair, esto lo que nos permite es poder realizar esa comparación. Eso nos va a indicar el Zone Pair en qué va a trabajar. Si va a trabajar interzone o intrazone. Entonces tenemos que utilizar el Zone Pair para hacer esa comparación y ver hacia dónde se va a mover el tráfico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces lo primero es crear nuestra zone, que es como crear una lista, como lo vimos en otras políticas centralizadas de datos, que le poníamos el VPN list. En este caso tenía que ser el zone. ¿Ok? Entonces vamos a ingresar a la parte de zone y vamos a llamarle zone 10, que ahí va a estar nuestra VPN. ¿Okay? Ahí entramos a la parte de configuración de la zone y que nos permite solamente crear la VPN que va a pertenecer a esa zona. ¿Listo? La VPN con la que vamos a trabajar es la VPN 10 y ya tenemos nuestra zone creada. ¿Okay? Eso es fácil, así se crea la zone, como crear una lista, una VPN list en casos anteriores con las políticas centralizadas o las políticas de control de datos, pero en las políticas localizadas de firewall se trabaja con zone en la parte de zone-based policy. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra zone. ¿Qué sucede ahora? Lo que vamos a hacer antes de hacer el zone pair, tenemos que crear nuestra política. Ya vamos a ver por qué de último se crea el zone pair a nivel de CLI, obvio está. Entonces vamos a ingresar a la política Zone-Based Policy. Ahí está nuestra política, que le vamos a llamar block telnet. Ya estamos en nuestra política y de aquí en adelante funciona igual que cualquier otra política. ¿Qué vamos a hacer? A crear nuestra secuencia. Sequence 10. Y aquí viene el apartado de match. Nuevamente, algo que hay que tomar en cuenta en estas políticas es que funcionan mejor con denegar al final que tengo un denegar todo. He hecho varios laboratorios con esto y me he dado cuenta que funciona mucho mejor denegando. Entonces lo primero que hay que hacer es permitir, que es lo que vamos a, valga la redundancia, permitir en nuestra política. Entonces lo primero es todo lo que va a pasar y de último vamos a indicar un poco más específico qué es lo que vamos a denegar, que en este caso va a ser el telnet. ¿Okay? También hay que mencionar que estas políticas tienen tres tipos de acciones. La primera es pass, que obviamente deja pasar todo el tráfico. Ya no tenemos un accept aquí, sino que lo que tenemos es un pass. ¿Okay? Que el pass significa que va a dejar pasar todo el tráfico sin ningún tipo de análisis. ¿Okay? Y el otro que la otra secuencia que tiene es el de análisis o inspect. ¿Qué es lo que significa? Que si vamos a inspeccionar ese tráfico, lo vamos a enviar hacia un analizador, puede ser un Syslo, puede ser cualquier tipo de analizador para que nosotros lo tengamos ahí, puede ser en cuarentena, ese tipo de tráfico. ¿Ok? Y por último tenemos el drop. Aquí no vamos a tener un reject, lo que vamos a tener es un drop. ¿Ok? Que el drop básicamente es denegarlo. Ahí no hay ninguna inspección, no hay nada que analizar, sino que hay que analizarlo. Entonces, repito, tenemos el pass, que lo pasa sin ningún tipo de análisis. Tenemos el inspect, que el inspect lo que hace es, como les mencionaba, que va a inspeccionar el tráfico, lo vamos a tener en cuarentena, un tipo de análisis que nosotros podamos realizar con ese tipo de filtrado de tráfico. Y el drop, que lo va a denegar completamente y no lo va a dejar pasar. Entonces, para este ejercicio, vamos a iniciar primero dejando pasar lo que nos
lo requiere el laboratorio, ¿verdad? Que sea todo lo demás, el tráfico, eh, que no sea solicitudes de acceso al servidor telnet. Listo, entonces vamos a dar un match. Lo mismo, vamos a dar un source IP. Aquí podemos trabajar también con data prefix list, pero vamos a trabajarlo directamente con la dirección IP. ¿Okay? Todo el resto del tráfico con destino a todo lo que sea. Vamos a indicarle que también el protocolo 1, vamos a dejar pasar el SMP, no hay ningún problema, pero todo lo va a dejar pasar. ¿Qué action vamos a tomar? Y es aquí donde les mencionaba. Tenemos el drop, que por defecto está en drop, todo lo va a denegar. Tenemos el inspect, aquí hay un log, también que le podemos mencionar a un log que lo envíe hacia algún servidor de monitoreo. Y el pass. Listo, entonces en este caso vamos a darle un pass, que como ven tenemos de última acción. Y salimos de esta secuencia. Vamos a la otra secuencia, que es donde sí vamos a denegar directamente la conectividad hacia el servidor telnet. Sequence 11, vamos a hacer un match source IP. Todo lo que venga con el destination IP, que vamos a hacer un poco más específico, donde está nuestro servidor telnet con un source port, aquí vamos a hacer también un poco más específico, 23, destination port 23, también podemos indicarle el protocolo, un poco más específico, 8, qué acciones vamos a tomar, lo que tiene por defecto, aquí no hay que hacer más, y le damos un commit en Quake. Vamos a ver, no podemos salir, ¿por qué? Porque nos está pidiendo de que hagamos el, que apliquemos el default action, ¿ok? Entonces vamos a, esta parte de aquí vamos a darle exit. ¿Qué acciones vamos a tomar? Vamos a tomar un drop. Ahora sí, vamos a indicarle el default action. Drop, ¿ok? Commit and quit, vamos a ver la política. Y aquí nos hace falta el tema de la comparación, que ya lo vamos a ver. Solamente tenemos nuestra política, tenemos el SOM de PN10 y toda nuestra política de SOM-based firewall. Por defecto, nos va a permitir todo lo de internet, como les decía, esto va orientado a la conectividad que tengamos directamente hacia internet, que por eso nos resalta que tenemos que poder aplicar esta comparación al tráfico o filtrado hacia el tráfico que va hacia el internet. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la comparación de las zonas, que esto es muy importante, desde dónde hacia dónde va a ir el tráfico. Aquí no tenemos un apply policy, ¿ok? Lo que tenemos son las zone pair. Ahí es donde se va a comparar el tráfico, ahí es donde se va a aplicar el tráfico. No vamos a aplicarla ni from service, ni from tunnel, ni out, ni in, como lo veíamos anteriormente, sino que lo que vamos a hacer es aplicarla en la zone pair, en la comparación. Vamos a ingresar a zone policy. Ahora sí, vamos a ingresar a zone pair. ¿Qué es el zone pair? No es más que la comparación de la zona, ¿ok? Como les había mencionado. Ya estamos en... hay que darle un nombre. Podemos llamarle lo mismo, zone pair. ¿Y qué nos dicen? Nos dice que cuál es el flujo del tráfico. Como aquí nosotros va a ser entre la misma zona, no hay necesidad de indicarles de dónde hacia dónde. ¿Por qué? Porque es la misma zona, obviamente. Pero aquí es donde se manipula o se decide de dónde va a ir el tráfico. Si va a ir de entrada, si va a ir de salida. Y en el zone pair nos permite esa parte. Y al final nos dice qué política se le va a aplicar, la política que nosotros acabamos de crear. Por eso primero se define la zona, después se hace la política y por último se hace la comparación con el zone pair. Entonces vamos a indicarle que el destination zone, ¿qué zona va a ser? La que nosotros hemos creado, la zona 10, como es la misma. El source zone, la misma. ¿Y qué tipo de política se le va a aplicar? ¿Cuál es la zone policy? La que acabamos de crear, que se llama block telnet. Okay, listo, con esto ya tenemos configurada nuestra política.
que va a denegar el tráfico de internet. Entonces vamos a hacer una nueva prueba. Como ven, aquí tenemos conexión vía Telnet desde nuestro site que está acá, nuestro router legacy, hasta la PC que está acá, como son de la misma zona, ¿verdad? De la misma VPN. Nuevamente tenemos un ping y Telnet nos abre. Ok, vamos a aplicar la política. Nuestra política localizada de firewall. Que esta se aplica directamente en los branches. Nosotros podemos hacer también esta política o la podemos aplicar no solamente en el branch destino, sino también en nuestro branch origen. Aquí podemos aplicar esta política también acá. ¿Por qué? Porque están en la misma zona. Entonces no hay ningún problema. Podemos aplicarla acá indicándole que todas las solicitudes que vengan con destino hacia esa red con un protocolo Telnet que lo deniegue, pero sí permita todo el resto del tráfico. Entonces, estas políticas localizadas las podemos o se llaman self-zone. ¿Por qué? Porque pertenecen a él mismo. Ok, procede a darle un commit and quit. Y vamos a darle show running configuration policy. Y esta es nuestra política localizada de firewall, de tipo firewall, con el feature zone-based firewall. ¿Listo? Entonces tenemos lo primero, crear la zona donde va a pertenecer la VPN. Una intrazone, perdón. Tenemos el zone pair, que lo que va a hacer es comparar el tráfico hacia dónde va. Si vas a una zona distinta a la zona que nosotros tenemos configurada localmente, o la VPN distinta. Entonces tenemos que estar dentro de la misma zona, entonces es una intrazone. El zone policy que se le va a aplicar a este tráfico es esta, block Telnet, que contiene nuestra política, la política que nosotros hemos configurado. Entonces ya está aplicada y ya está configurada. Ok, vamos a hacer la prueba directamente del router legacy para verificar qué sucede. Tenemos el ping, eso significa de que estamos permitiendo el protocolo número 1 ICMP o todo lo demás. Y el Telnet está bloqueado. Entonces eso significa que nuestra política está funcionando correctamente. Estamos haciendo ese bloqueo a nivel de política, a nivel de firewall. ¿Ok? Entonces, como ven, sigue pensando. Ya no nos aparece el open que nos aparecía anteriormente cuando nos dejaba tener ese acceso vía Telnet hacia aquel dispositivo que está en el data center. ¿Qué procede ahora? Vamos a configurarla a nivel de One Edge. ¿Ok? Pasamos a nuestro One Edge. Perdón, a nuestro vManage, perdón. Nos vamos a Configuration y las políticas de tipo Firewall están ubicadas en la parte de Security. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una. Vamos a eliminarla. Vamos a crear una nueva. ¿Para qué? Para que verifiquemos la parte de entrada a nuestra política. Si nos vamos directamente aquí donde dice Custom Option, podemos identificar los distintos features a nivel de seguridad. Tenemos el Firewall, Intrusion Prevention, URL Filtering, Advanced Malware Protection, que es el AMP, el DNS Security, el Umbrella API Token y el Threat Grip API Key. Entonces vamos a ingresar en la parte de lista. ¿Por qué? Porque vamos a crear nuestra zona. En la parte de lista ingresamos nuestra zona y vamos a verificar todas las distintas opciones que tenemos para poder crear. Tenemos el tipo de application, como les mencionaba, si podemos crear ese filtro a nivel de capa 7, lo podemos encontrar acá. El data prefix, podemos crear un data prefix, vamos a crearlo. Si nos fijamos, estos data prefix son los que nos ha jalado, por decirlo así, o los extrae de todas las listas que tenemos en nuestras políticas anteriores, nuestras políticas de tipo centralizadas. Este es la sesión BGP que lo utilizamos en un laboratorio anterior, pero podemos crear nuestro data prefix que nos va a servir para hacer el llamado de la red donde vamos a hacer ese bloqueo, que sería la data center. Vamos a ponerle donde está nuestro servidor Telnet, la 192.10.10.0 pleca 24. Hemos creado una data prefix list directamente desde las opciones de firewall.
o de security. Tenemos domain, que también podemos utilizarlos por domain, muy parecido a las zonas. Las firmas, aquí las podemos crear. Las whitelist, pues también tenemos las listas las que nosotros hemos creado previamente, donde son listas seguras de las URL, las que vamos a bloquear y la zona. Okay, aquí tenemos la zone 10, vamos a ahorrarla, vamos a volverla a crear. New zone, que no es más que crear la zona, es lo mismo que una lista de VPN. Son 10 y la VPN 10. ¿Listo? Ya la tenemos creada. Nos vamos nuevamente a la parte aquí de security. Vamos a crear una nueva política. Tenemos las compliance, las get access, direct cloud access, direct internet access y podemos tener las de custom. Que vamos a crear una de tipo custom y vamos a darle proceder. Vamos a crear nuestra política de firewall, ¿ok? La que nosotros vamos a crear, que es la zone based firewall. Create new y aquí está nuestra política. Vamos a darle un nombre, block telnet, block telnet y la sequence. Lo primero, la secuencia, que es muy parecido a las políticas que hemos hecho anteriormente. Lo primero que era crear una acción donde vamos a permitir, ¿ok? Entonces vamos a crearla y vamos a darle un source data prefix. Vamos a ingresar todo. Recordemos que lo primero es permitir todo. Vamos a darle un destination. Todo, y podemos ingresar el protocolo como lo hicimos en la política la política que le hicimos a nivel de CLI. Recordamos, permitimos el ISMP. Vamos a crear el protocolo. Vamos a darle por el número de protocolo y con eso ya estamos. Que vamos a darle un action. Que action, como les decía, tenemos tres tipos: inspect, pass o drop. En este caso vamos a dejarlo pasar. Ok, ya tenemos esta secuencia y vamos a crear una nueva secuencia. ¿Qué va a ser? Va a ser la de dropear o denegar el telnet con source data prefix. Nuevamente todo lo que venga de cualquier otro, no solo del sitio que teníamos en el 19, sino pueden ser todos los demás sitios, con destino hacia, aquí sí podemos utilizar el data prefix list. ¿Qué más? Vamos a indicarle también que el source port, con lo que venga con el source port de telnet 23 y un destination port también. Como se fijan, hemos utilizado todas las opciones y también podemos ingresarle el protocolo. ¿Listo? Aquí lo tenemos bastante identificado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí sí, vamos a darle un action drop. Vamos a guardarlo. Y ya tenemos nuestra política. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El zone pair. ¿Qué es el zone pair? La comparativa, que prácticamente es este que está acá. Entonces, vamos a aplicar el zone pair, que significa el source zone, lo mismo que hicimos en el laboratorio CLI. Seleccionamos el zone port, el 9 que creamos, y el zone número 10, que sería una política aplicada intrazone. Y aquí nos va el flujo, todo lo que venga. Aplicamos las rules, que es la política que acabamos de aplicar, y el zone. ¿Listo? Vamos a darle un Save Firewall Policy y ya la tenemos creada. Vamos a darle un Next. Next, estos son otros tipos de políticas, como ven: Intrusion Prevention, URL Filtering, Advanced Malware Protection, el DNS Security y el Policy Summary al final. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestra política y vamos a darle el nombre. Aquí también
nos da otras opciones que podemos aplicar con The Great Internet Application, eh, el TSCP, el float limit, lo que queremos habilitarlo o no, el high speed login, el VPN, todo lo demás, un servidor que podamos enviar todo tipo de notificaciones. Si tenemos un siglo, lo podemos indicar. Entonces no vamos a utilizar nada de eso y vamos a darle un preview, que no es más lo que nosotros hicimos en nuestra política a nivel de CLI. El match sequence 1, todo lo que venga lo que vamos a dejar pasar, el sequence 11, por defecto le dio el sequence 11, todo lo que venga con destination al data center, el puerto de Telnet y el protocolo de Telnet, y lo va a dropear, ¿ok? Aquí está la zona, el zone pair que nosotros acabamos de hacer, de la zona 10 hacia la zona 10, es una misma zona. ¿Y qué política se le va a aplicar? El block Telnet, que es la que nosotros hicimos acá, ¿ok? ¿Listo? Y vamos a darle un save policy. Ahora, nuestra política ya está creada a nivel de vManage, pero no está aplicada. ¿A dónde se aplica? Se aplica en una template, de una device template. Para eso nos vamos al apartado de templates. Y aquí tenemos unos device template donde se va a aplicar. ¿Okay? Como les decía, esto no se aplica a nivel de OMP, sino que se aplica a nivel de netconf. ¿Y por dónde vamos a transportar netconf? Por nuestro túnel de TLS que está conectado con nuestro vManage. Entonces vamos a, por ejemplo, utilizar esta. Nos vamos a Edit, de esta Device Template. Y en la parte de Additional Templates es donde lo vamos a aplicar. Nos vamos a Additional Templates. Y en la parte que dice Security Policy, solamente desplegamos y seleccionamos nuestra política que acabamos de configurar. Y no es más que darle un update y listo. Con esto hemos aplicado nuestra política, hemos creado una política de firewall y la hemos identificado. Hemos creado nuestra secuencia para bloquear el telnet entre dos sitios, pero en la misma zona. ¿Listo? Entonces el siguiente laboratorio vamos a aplicar unas no intrazone, sino que podemos utilizar una política de interzone que afecte dos zonas distintas. ¿Listo? Entonces nos vemos en el siguiente.